Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sandra Becerril y esta es la plática número 12 de Aprende a escribir terror. Primero que nada, quiero agradecerles a todos los que han visto las pláticas anteriores y gracias por todas sus sugerencias. La mayoría de las sugerencias para esta clase me han llegado acerca de ideas diversas para escribir guiones o de subgéneros. Les recuerdo que los subgéneros ya los vimos en la clase número 2 o en la clase número 3. Ustedes la pueden checar en YouTube. Todas las clases que he dado están ahí. O también tengo algunas clases en una plataforma que se llama Your Mind, que así la pueden buscar, yourmind.com, Sandra Becerril, y ahí tengo varias clases y varias pláticas para los que preguntaron. Igual, antes de comenzar, quiero invitarlos al Festival Macabro, que ya va a ser en unos días y voy a estar ahí en varias actividades. Se van a anunciar el jueves, entonces estén al pendiente porque va a estar padrísimo. Y recordarles que hoy es el último día para inscribir sus argumentos para la convocatoria del seminario de guión del Festival Feratum, que se va a llevar a cabo en octubre en Tlalpujahua. Si ustedes tienen un argumento, por favor, todavía lo pueden enviar. La escritora y mejor amiga, Antonella Samaniego, y yo vamos a estar dando este seminario durante Feratum, perdón. Y además, a ustedes cuando entran a la convocatoria y si quedan, pueden entrar a todas las actividades que el festival ofrece, va a estar increíble. Entonces, si se quieren echar unas chelas con nosotros, pues manden sus argumentos. El día de hoy voy a platicar de todo lo que no se debe hacer al escribir un guión cinematográfico. Esto, por supuesto, incluye el género de terror. Lo voy a tratar de ilustrar precisamente con películas de este género. Ah, se me cayó mi té. De este género. Ahora, todo esto lo saqué de experiencias personales o de alumnos o de otros guiones que he leído. Son los errores más comunes que la mayoría tenemos al escribir un guión. Ustedes si quieren escribir guiones, recuerden que tienen que leer muchos otros guiones cinematográficos. Al ratito les voy a dar algunas páginas donde pueden bajarlos. La mayoría están en inglés, pero bueno, igual para que se den una idea de cómo se escribe. Básicamente vamos a recordar que un guión es una historia contada en imágenes. El guión es acción, el guión no es una novela, el guión no es un cuento. Así que, primero que nada, les voy a dar las pautas para poder escribir un guión y después vamos con estos errores. El guión siempre se escribe en presente porque todo está sucediendo en este momento frente a los ojos del espectador. Aunque sea un flashback, no importa. El guión siempre se escribe en tiempo presente. Tampoco se pueden poner acotaciones para el director como enfoques de cámara, movimientos y cosas por el estilo. Aunque ustedes sean los directores, lo más conveniente es que se dediquen a desarrollar los personajes, el conflicto, las atmósferas, etc. Pero sí se puede desarrollar cierta habilidad y sensibilidad para sugerir al director lo que vemos y cómo lo vemos nosotros como guionistas. Si lo vemos desde arriba, desde abajo, más cerca, con algunos detalles. Ahora, el guión no es una escritura, novelística, no es poética, no es teatral. Recuerden, ante todo, que el guión es una escritura visual que ponemos en la página solamente lo que vemos. El guionista, los guionistas, debemos escribir imágenes y superar esa barrera de las expresiones verbales que no tienen equivalente fílmico. Esto se hace como, bueno, hay que contestar a la pregunta, ¿qué es lo que veo en pantalla? Y describimos solamente lo que es fotografiable. Porque no podemos olvidarnos de una cosa fundamental. El guión es el primer paso hacia la película. Y este primer paso tenemos que desarrollarlo con la mirada bien puesta en los que van a leerlo, que es, por ejemplo, el director tiene que ver e imaginar lo que lee, el productor que tiene que decidir si nuestra propuesta es viable, y el lector y también el espectador que tiene que enamorarse de nuestra historia. Ahora, ¿de qué se compone un guión? Ya lo platicamos, pero rápidamente les diré de descripciones, de personajes, de diálogos. Desde el punto de vista técnico se suele hablar de escenas, secuencias, insertos, transiciones, flashback, flash forward, voz en off, etc. Recuerden que el guión es estructura. Hay que seguir una cierta estructura. Por ahí hay quienes se quejan y hasta se burlan
de las estructuras, de los plot points, del clímax, en general de todas las reglas, de todos los manuales que proponen alguna estructura para que tu película funcione. Yo creo que estas estructuras no son una camisa de fuerza, más bien son como una red de seguridad que ayuda a explotar toda la creatividad que llevamos dentro sin que termine desbordándose. Ahora hay varias estructuras, usa la que te convenga más, modifícala, quítale partes, agrégale otras, pero siempre estructura tu historia cinematográfica. Y para esto hay algunos programas que son muy útiles, también me estaban preguntando eso. Está el Celtix, que pueden bajar, es gratis. Está el Final Draft, que es con el que yo más me acomodo. Y lo pueden bajar, no está gratis, pero es muy universal. Olvídense del Word, por favor. Ahora, recuerden que el guión se escribe 3 veces, en la mesa, en su computadora, en el rodaje y en el montaje. Pero es la base de todo proyecto al que seguirá un largo proceso, pero sin el guión este proceso se viene abajo. Sin un guión no hay una buena película, porque no hay idea, no hay argumento, no hay nada. Ahora, como les decía, les recomiendo 3 páginas web en donde pueden encontrar gratis una gran cantidad de guiones originales de películas estrenadas, actuales y antiguas. Como les decía, la mayoría están en inglés, pero aquí los pueden encontrar. Está el IMSDB, que es Internet Movie Script Database. Tiene una amplia selección de títulos. Hay otro que se llama Simple Scripts. Tiene enlaces a diferentes páginas que proveen guiones. Y Joblo. Nada más así. Que es otra página que tiene una amplia selección de guiones. Recuerden leer muchos guiones, por favor. Y muchos saludos a todos los que ya están viendo por aquí. Por alguna razón extraña, no puedo ver sus comentarios, pero ya los veré más adelante. Déjenme ver si los puedo checar. Veamos. Vi que hay... Muy bien. Veré más adelante. Déjenme ver si sí. Checar. Dice Hugo que él sí quiere chelas. Pues manda tu guión a Feratu. Es la forma que te puedo decir que vas a conseguir unas chelas. Y si queda, además. Ok. Entonces, ahora sí vamos con los errores más comunes que se tienen al escribir guiones. El número 1, que es súper básico, y ustedes van a decir que a lo mejor estoy exagerando, pero no, es la tipografía. Por favor, no usen esta letra que parece de caricaturas. Me acuerdo. Pero por favor, solamente usen la letra Courier tamaño 12. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Porque en el antiguo Hollywood los guiones se escribían en máquinas de escribir con este tipo de letra. Es la letra que parece de máquina de escribir. Además hay una cosa curiosa, y es que más o menos una página de guión con este formato dura 1 minuto de metraje. Entonces, un guión de 90 páginas equivale a una película de 1 hora y media. Y los productores así ya tienen un estimado de la película, de lo que va a durar la película. Hay varias cosas importantes, pero tengo por acá algunas, como los diálogos. Recuerden que ustedes, al escribir los diálogos, primero se escribe el nombre del personaje que habla en mayúsculas y después el diálogo de abajo. No hay mucho misterio. Pero traten de escribir sus guiones con estructura. ¿Por qué les digo esto? Bueno, he sido jurado en algunos concursos de guión y conozco a varios guionistas a los que les entregan guiones que no tienen la más mínima estructura. Entonces, comienzan como un cuento, los diálogos no están divididos, no tienen encabezados, las acciones están confundidas con los personajes. Hay que tener mucho cuidado en esto, tener mucho cuidado en la ortografía. Recuerden que la presentación también es muy importante. Gracias, Augusto, la letra Comic Sans. No la usen, se van a ir al infierno si la usan en guiones. Muy bien, estaba hablando de los diálogos. Otra cosa en la que muchos dudan es, por ejemplo, si uno de los personajes es el asesino y solo se ve al final, ¿cómo se escribe al principio? Pues siempre se escribe su nombre. El final sorpresivo va a ser para la gente que esté viendo la película, pero nosotros como guionistas o productores o directores debemos saber quién es ese personaje.
Y créanme que si su guión está bien escrito, de todas maneras el que lo lea tiene que sorprenderse, igual es el espectador que vea la película. Y lo que le estaba diciendo de que me preguntan qué es voiceover, es la voz en off. Es cuando el narrador habla sobre la historia de manera extradiegética. Es decir, hagan de cuenta, yo estoy hablando aquí y de repente se escucha la voz de mi hijo. Esa sería la voz en off, porque él está hablando, pero no se está viendo acá. ¿Ok? Para que no haya ninguna duda. Ahora, las secuencias del montaje. Como ya saben, las secuencias del montaje son un conjunto de escenas rápidas, en las que pasan muchas cosas de forma rápidas. Bueno, lo primero. ¿Cómo se muestra en un guión una secuencia de montaje? Pues hay muchas formas. Hay que poner un encabezado para cada locación. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué? Pues porque les da flojera o no sé. Recuerden que va, por ejemplo, aquí sería interior, Casa Sandra, día, o algo así, ¿no? Hay que explicar dónde está el personaje y después sigue la acción, que es lo que está haciendo el personaje. Eso también es muy importante. Ahora, otro de los errores que cometemos es que nuestro guión es muy largo o es muy corto. Conste que no estoy hablando de la diferencia entre largometraje y cortometraje. Estoy hablando de largometrajes en sí. Personalmente creo que es mejor pasarte que quedarte corto. Pero eso sí, no hay nada peor, nada, que leer una historia de 200 páginas que no te diga absolutamente nada. O leer un guión de 90 páginas, que tiene 20 páginas interesantes y 70 de paja. En tal caso, mejor hagan un guión de cortometraje decente que una película aburrida. Creen escenas que tengan significado, por favor. Entonces, básicamente, entre 80 y 130 páginas está bien, y entre 90 y 100 páginas es perfecto. Otro error es el conflicto. Ya habíamos platicado del conflicto en una plática que di por acá con la querida Antonella Samaniego. Bueno, el conflicto debe llevar la historia a donde queremos. Una historia sin conflicto no es una historia interesante, pero hay veces que escribimos un conflicto súper simple. Miren, el conflicto no tiene que ser tan complejo que nadie pueda entenderlo, pero tampoco tan simple que se resuelva en 20 minutos no consecutivos de película. Tiene que haber mucho el error anterior que les decía del del guión. Si tienen ustedes una trama que se puede resolver en 20 páginas, pero su guión sigue y sigue y sigue y no llega al final, en realidad todo es paja. Hay que reconocerlo. También como guionistas debemos saber cortarle a nuestras historias. O el conflicto de plano es súper complejo. Una cosa es que mezclen diferentes elementos de un guión hasta crear algo súper especial, sobrenatural, un thriller de horror negro que tenga comedia y sea un musical. Pues no, la complejidad argumental no se está aportando nada al guión. Es importante saber eso. Otro de los errores es que nuestra historia comienza demasiado tarde. Por lo general, les recomiendo a los alumnos que tengo, y también me gusta hacer este ejercicio, ver películas en sus 10 o sus primeros 10 o 15 minutos. Si en esos 10 o 15 minutos no se ve de qué va la historia, quién es el protagonista, más o menos cuál es su conflicto, etcétera, no es una buena película. Por lo general, nos va a aburrir horrores. Entonces, cuando ustedes escriban su guión, chequen que todos estos elementos están en las primeras páginas. ¿A qué me refiero con esto? Que su historia no empiece demasiado tarde. Este es el error más común, según unas encuestas, porque tenemos tantas cosas que contar, tenemos tanta información que dar al espectador, que a veces se nos olvida todo esto. Entonces revisen sus historias y se van a dar cuenta, quizá, que mucha de la información que dan está repetida o es irrelevante. Y también no está padre acumular toda la información en el primer acto. O sea, la pueden ir diseminando poco a poco a lo largo de la trama. Si realmente tienen mucha información que dar, prueben empezar de otras maneras. Con un flash forward de las cosas que van a pasar a lo largo de la peli o algunos cortes rápidos, pero háganlo lo más
ágil posible. Recuerden que los guiones cinematográficos, aunque sean de terror, aunque sean de cualquier género, también son de acción. Otro de los errores comunes es que el guión se deja preguntas sin contestar. Es horrible, en lo personal, que te planteen una serie de misterios y luego no se resuelvan. Esto no quiere decir que no puedan dejar sus historias con finales abiertos, pero sí por lo menos resolver el conflicto de la premisa que ustedes iniciaron, ¿no? ¿Quién es el asesino? Y, no sé, ¿se casan al final? Entonces, por favor, no planteen cosas que no van a resolver. Si las plantean es porque o las van a resolver o les están ayudando con la historia. Pero no dejen todo abierto. Este también es un error muy común. Otro de los errores comunes es que el guión desaparece en el tercer acto. Lo mejor es sorprender que decepcionar al público al final. Ustedes se pueden ganar al público con una película sencilla, por decirlo de alguna manera, original, por ejemplo. Pero recuerden que el final es muy importante. Eso es lo último que va a ver su público o que va a leer el productor. A lo mejor de eso depende que les hagan o no les hagan la película. Otro de los errores más comunes es que el guión sea una experiencia personal del guionista. Ok, todos nos sentimos personas interesantes y que hemos tenido grandes experiencias en la vida. Probablemente así sea. Pero tengan mucho cuidado con esto. Es peligroso, porque tú, como guionista, quieres plasmar todos tus sentimientos en una historia que tú viviste y solo tú conoces. Pero muchas veces suele pasar que el público no la entiende o no le importa. Porque hay muchos guionistas que hacen esto y suelen aferrarse a su historia personal como una madre a su bebé. Es importante esto. Les voy a contar una anécdota. Estábamos leyendo un guión en un taller y de pronto nos dimos cuenta que la protagonista no tenía conflicto, no decía nada, era completamente irreal. Ella creía que era muy simpática y la verdad es que a todos nos caía mal al leerlo. Si ustedes escriben un protagonista o un personaje que les caiga mal, que le caiga mal al público, pero lo hacen a propósito, está muy bien. Pero si ustedes creen que es muy simpático y que le va a caer bien a todo el mundo y lo hacen así, sin querer, pues entonces no está tan padre. Estábamos todos leyendo el guión y todo el mundo daba pésimos comentarios acerca de la protagonista. Y la autora del guión, que no soy yo, por favor, y la autora del guión cada vez iba siendo más chiquita, después de defender su historia y decirnos que era la historia que México estaba esperando, resultó que fue una pésima historia. Y entonces, al final, alguien le pregunta, al verlo así, oye, ¿esta eres tú? Y ella, así de, sí, ya no le podemos dar más comentarios, pero no importa, chequen bien, no todo lo que nos pasa le interesa a todos los demás. Ustedes pueden agarrar la idea de lo que les sucedió y desarrollarla, pero recuerden que tienen que ponerle conflictos y todo, es muy diferente. Entonces, piénsenlo bien para no quemarse además. Tomen la experiencia de esta guionista. Otro error es que la trama avanza gracias a coincidencias y deus ex machina, o sea, el dedo del guionista. Todos los manuales de guión lo dicen. Las casualidades que meten al protagonista en problemas está bien, pero las casualidades están mal. Todas las casualidades que ustedes escriban en el guión es porque quieren escribirles y porque van a ayudar al conflicto del protagonista. No, si el protagonista sale de su casa esperando encontrar el amor de su vida y está afuera, ahí se ve la mano del guionista. ¿Cuántas veces hemos visto películas en donde está así súper triste y choca con alguien y sale una chica guapísima o un chico guapísimo? Es la mano del protagonista, ¿de acuerdo? Diabolus ex machina, de eso me estaban preguntando. Es el dios que baja en una máquina y pone en orden al protagonista y al antagonista en los anfiteatros de la antigua Grecia. Es por eso que se llama así. Entonces, recuerden que cuanto más causal sea una trama, más creíble es. Otro de los errores horribles es que al final
sea uno de estos, un Deus Ex Machina, al final de la película, porque puede ser tremendamente decepcionante para el espectador. Imagínense que está Freddy Krueger a punto de matar a Johnny Depp, que salió en una de sus películas. Y en ese momento, no sé, un Freddy Krueger va caminando y un hoyo random en el piso se cae. Se le rompe una pierna y Johnny Depp aprovecha ese momento para matarlo. No. Y, fíjense bien. Y, si ustedes van a escribir algo que tenga, como les repito, casualidades, que sean porque van a ayudar a su historia. Recuérdenlo bien. No nada más las van a escribir por escribirlas. Un guión, un buen guión, no se escribe así, ténganlo en cuenta. Otro de los errores horribles es que las escenas no tienen conflicto. No. Por general se escriben muchas escenas de relleno. Recuerden que cada escena tiene su razón de ser. Para eso sirve hacer una escaleta, que ya vimos en las pláticas pasadas, que pueden checar en YouTube, donde tienen que poner el encabezado de lo que pasa resumido en una frase. Eso les va a enseñar a ver la importancia de cada escena dentro de la historia. Porque hay que plantar muy bien las escenas para que tengan un ritmo interno, tanto diálogos como movimientos de los personajes, el espacio en el que se van a desarrollar y demás. Lo importante es que cada escena sirve para hacer avanzar la trama, es decir, ayuda en la evolución de los personajes y todo eso. Recuerden que solamente tienen hora y media para contar su historia. Otro error es que su guión puede estar plagado de lugares comunes. Les voy a dar un ejemplo. La típica historia de terror de una cabaña perdida en el bosque, no cuenta Cabin in the Woods, que es buenísima, en donde, ¡ay! Vamos a separarnos. Tú vas a hacer fuego, nosotros vamos a tener sexo dentro de la habitación, y uno es muy misterioso. Y resulta que hay un asesino serial. Ese es un lugar común. Hay que alejarse de los lugares típicos y podemos jugar con localizar nuestras historias en diferentes sitios, en diferentes épocas. Yo creo que eso sería muy importante. Otro de los errores es que resulten previsibles. A veces lo que a ustedes les parece totalmente sorprendente original, a otros, o sea, al lector del guión, no se lo parece. Recuerden ponerse siempre en la piel de los demás. Tienen que pensar, si yo fuera el productor o el director, ¿me parecería previsible este giro? Y si fuera espectador, piénsenlo bien. Al espectador le gusta ser sorprendido. Pero también a veces, bueno, si la sorpresa es difícil de adivinar y él acierta, se siente reconfortado en su inteligencia y también funciona. Hay que valorar estos aspectos. Por ejemplo, el otro día estaba viendo la serie de Lucifer. No sé si ya la vieron ustedes. Pero de pronto se empieza a volver muy previsible. Ya sabes lo que él va a contestar, deja de ser encantador. Y desde el principio del capítulo, sabes, bueno, me pasaba que decía, ¡ay! Ese es el asesino. Y era el asesino. ¿Por qué? Porque ya no estaba sorprendiéndome. Era como si rellenaran un formulario nada más para hacer esta historia. Entonces, tengan en cuenta todo esto, ¿no? Y otro error es que los malos estén demasiado caricaturizados. Si tu guión tiene malos o tiene villanos, sobre todo si es de terror, recuerden que no son personajes de cómic, a menos que estén adaptando un cómic. Pero no deben ser caricaturizados, deben tener volumen. Y recuerden que los malvados también tienen un lado bueno, no son malos en todo lo que hacen. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso tiende a pasar mucho. Entonces convierte a los personajes en poco creíbles y entonces es complicado que la gente se meta en tus historias, que se crea el mundo que ustedes están escribiendo. Y por otro lado, que el protagonista sea el típico héroe atormentado. No, da pereza. El protagonista debe tener problemas, sí, conflictos, sí, pero tormentos es como muy... Es difícil que la gente se identifique. Recuerden que entre más humanos sean sus personajes, a la gente le va a gustar mucho más. Otro error, hablando también del final, es que sea anticlimático. Recuerden, como les decía, que es lo último que la gente va a ver. Una última secuencia que parezca de relleno está valorada. Está muy poco valorada.
Es decir, no funciona. El final tiene que ser el final. Y por eso se entiende un clímax total, donde el protagonista se salva, se muere, se resuelven los conflictos, etc. Pero las preguntas quedan contestadas. Pero procuren, por favor, que no sean anticlimáticos y que no queden, como les decía anteriormente, muchas preguntas abiertas. Otro horror es que su protagonista no sea lo suficientemente potente. Ya estoy platicando de los personajes, igual pueden checarlo en YouTube, pero si su protagonista no es lo suficientemente potente, no tiene fuerza, no tiene personalidad, ahí puede terminar todo. La potencia del personaje debe plasmarse en las páginas del guión y en sus diálogos. Debe ser un protagonista claro, un protagonista fuerte, aunque su conflicto, aunque sea un niño, aunque sea un fantasma, lo que ustedes quieran, debe ser un protagonista definido, ¿ok? Y bueno, me mandaron otros errores más habituales de los guionistas, pero básicamente es eso. Ahora, hablando del género de terror y de horror, hay otros más definidos todavía. Por ejemplo, otro error es características y motivaciones de los personajes poco definidos. ¿Qué motiva a nuestro protagonista? Si ustedes tienen un protagonista y les da exactamente lo mismo que viva o que muera, ahí ya tienen un gran error. Piénsenlo bien. Otro error es que escribamos abundante material de relleno. Bueno, sé que queremos causar miedo con nuestros guiones. Una película de terror se basa en dos sensaciones fundamentales, que son la curiosidad y la tensión. Casi todas las películas de terror lo tienen. Por ejemplo, un protagonista que se trata de escapar se basa en la tensión, o personajes que intentan averiguar la naturaleza de una amenaza, ahí está la curiosidad, etc. Estas dos sensaciones tienen una peculiaridad. Pueden suscitar tensión o curiosidad durante un rato, pero si no ofrecen algo más, al final cansa, porque al final solamente son sensaciones. Repito, ¿cuál es el conflicto de la historia? Y recuerden, un protagonista fuerte, que la gente siga, que la gente quiera. Otro de los errores son daños no fielmente representados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, ¿cuántas veces en una película de terror hemos visto que de un puñetazo le tira la cabeza a un zombie? Bueno, yo creo que ni con todas las fuerzas podrían partirle a alguien, no sé, la quijada. Deben ser lo más fiel posible al mundo que ustedes están creando. Si es una película gore y hay muchísima sangre, de todas maneras debe tener cierto grado de realidad porque no están respetando la distancia con el espectador. Entonces el espectador ya sabe que está viendo una película, que no va a pasar nada ahí, va a estar hora y media en la sala y después se va a salir y van a hablar de otra cosa. Van a olvidar su película de inmediato. ¿Por qué? Porque no se identifican con los protagonistas, porque a lo mejor el instinto de supervivencia del protagonista está exacerbado o solamente funciona dentro de la película. Casi siempre en las películas de terror se intenta llevar las cosas al límite para que parezca verosímil que el protagonista pueda hacer cualquier cosa para sobrevivir. Y esto le lleva a hacer cosas que en una situación normal no haría. Y esto funciona, pero si se estira demasiado, puede resultar demasiado increíble. Entonces, piensen en todo esto. Otro error de las películas de terror son otra vez finales engañosos o que no funcionan. Estos finales donde de pronto no está muerto al final el asesino. Otros son reacciones poco creíbles ante la muerte. ¿Cuántas veces hemos visto películas, seguramente ustedes también, en donde, mataron a mi esposo, mataron a mi mejor amigo, mataron a mi hijo, pero a mí no me importa, yo sigo corriendo y me enfrentaré a él, y entonces, no, hay que tomarse tiempo. ¿Por qué? Porque las películas de terror también deben tener un cierto ritmo. Y aunque se maten a 7 u 8 personajes, no debe suceder como si nada, no se debe volver nada más un recurso, ¿no? Y el error más común de los guiones de terror, por eso luego mucha gente se queja de que no hay guiones buenos de terror, aunque sí hay, yo se los puedo decir, sí hay, son los graves errores en la estructura. Era lo que les decía. Recuerden, en las historias de terror se ponían los personajes en situaciones extremas.
y se les obliga a tomar decisiones extremas. Si no están lo suficientemente motivados, jamás van a llegar a crear una situación verosímil con la que el espectador puede identificarse. Entonces, al carecer de estructura, muchas películas recurren a eliminar un personaje a otro de manera repetitiva, y esto no aporta nada a la trama. Incluso puede llegar a aburrir. Las buenas películas de terror no necesitan recurrir a esto. La muerte de uno de los protagonistas dota la trama de carga dramática. Sin embargo, una buena historia que atraiga al espectador le mantiene pegado al asiento sin que tenga que estar viendo muertes de manera constante. Entonces, les comento todo esto para que lo tomen en cuenta a la hora de escribir todos sus guiones de terror. Les recuerdo que hoy es el último día para meter el argumento a la convocatoria del seminario de guión del Festival Feratum. Lo pueden checar en su página. Y les recuerdo, nada más, que el argumento consiste en desarrollar su idea hasta llegar a la narración de una historia completa. Está en tiempo presente. Y además nos cuenta los acontecimientos esenciales de la historia. Quiénes son los personajes principales y cuál es el conflicto. No es un cuento que ustedes tengan que enviar. ¿Ok? Es solamente un argumento. Y, sí, tengo boletos. Tengo un concurso en mi sitio de Facebook, Sandra Becerril, escritora. Chéquenlo ahí. Tengo boletos para unos eventos de terror, que todavía no les puedo decir, pero están increíbles. Yo también voy a ir para finales de agosto, pero el concurso ya está. Dense una vuelta por allá y gánenselos. Está súper fácil. Les recuerdo que si quieren las clases anteriores, ya están en YouTube. Así lo buscan, Sandra Becerril, Aprende a Escribir Terror, y por allá las van a encontrar. Y sería todo por hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios. Nos vemos el siguiente martes.